A continuación, Tiempos de Identidad. El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de adultos responsables. Sí, yo estaba viendo la televisión en mi cuarto, cuando se activaron las alarmas. Otros extremos, llamémosle así, del imperio español, como por ejemplo la ciudad de Lima, que puede ser... La Catedral Vieja de Cuenca, con más de 450 años de construcción, encierra entre sus paredes historias de amores religiosos, entierros de restos humanos, entre sus cimientos y energías extrañas relacionadas con espíritus del más allá. La iglesia matriz, más conocida como la Catedral Vieja de Cuenca, inicia su historia el 12 de abril de 1557, cuando Gil Ramírez Dávalos señala un espacio frente al Parque Calderón como lugar para construir el templo mayor de la ciudad. Fue construida sobre cimientos de piedras sillares, transportados desde los palacios reales de la antigua Tomebamba, ciudad imperial inca, que son visibles en la parte exterior y al pie de las paredes. La iglesia ha sufrido muchas transformaciones a lo largo de los tiempos, tanto en su organización como su estructura. Su conformación definitiva se logró entre los años de 1821 y 1924. Además, ha soportado varios sismos, terremotos y el deterioro inevitable por el paso de los siglos. La Catedral Vieja nació como templo parroquial y según descubrimientos arqueológicos realizados recientemente a raíz de exploraciones previas a la restauración. El edificio estaría levantado sobre una primitiva ermita anterior a la fundación de Cuenca, conservando sus paredes de adobe hasta la actualidad, al igual que algunas sepulturas humanas con osamentas que se mantienen intactas. Se dice que la gente católica en la Cuenca colonial y republicana empezó la tradición de enterrar a sus familiares lo más cerca posible de la iglesia, y que convirtieron a lo que hoy es el Parque Calderón y sus alrededores en un cementerio. Así, desde 1721, la iglesia habría acogido centenares de cadáveres de familias reconocidas en la pacata sociedad cuencana para que sean enterradas dentro de ella, porque la gente creía que si se enterraban más cerca del altar, más pronto iban a llegar al cielo. La restauradora Jimena Pulla, quien realizó parte de la restauración, según sus investigaciones sobre esta creencia, nos comentó lo siguiente. Según la hipótesis que nosotros tenemos es que se vendían asientos de sepultura en toda la iglesia, pero en un momento hubo tanta demanda de entierros porque los sacerdotes cobraban indulgencias para que la gente pueda enterrarse aquí. ¿Qué pasaba? Que creían que mientras más cerca estaban enterrados de Dios, llegaban más pronto al cielo. El vicario,
Padre Guillermo Andrade, como creyente católico, consta estos hechos como sucesos que son parte de la fe creyente de aquella época. Hay creyentes y hay no creyentes, y hay medio creyentes. En todo caso, el entierro en la catedral o en cualquiera de los templos era una idea vinculada con lo sagrado, con lo religioso. De hecho, si la fe para los creyentes es un caminar hacia otra vida, la vida eterna, cuando llega el momento de la muerte, pensar que su cuerpo quede también sepultado para su propia descomposición dentro de un lugar sagrado, era más que un mito, era una religiosidad muy fuerte dentro del pueblo creyente. Antiguamente, un difunto era velado en el interior de su propia casa, rodeado de un gran número de velas, que significaba luz para su transcurso a otra vida. La gente, como sus familiares y amigos, oraban por su alma, mientras denunciaba su muerte con el toque de campanas, con el fin de que su alma atravesara con mayor facilidad el túnel de la oscuridad. Mientras el velorio transcurría, se ofrecía a los presentes una taza de café, como gratitud por acompañar a sus familiares durante su larga velada. Para en la mañana siguiente, entre rezos, llantos y tristeza, llevar al cadáver en una procesión hacia la iglesia. La gente de recursos, al llegar a la iglesia, esperaba a que salga el obispo mientras se preparaba para dar la Eucaristía junto a los sacerdotes. Una vez comenzada la misa, el obispo bendecía el cadáver con agua bendita, asimismo a los familiares y amigos que se acercaban al obispo para, en forma de agradecimiento, besar su anillo y recibir la bendición, ya que esto representaba la fe para los creyentes. Una vez acabada la misa, sacaban al cadáver del ataúd, para luego meterlo en su nicho. Los sectores populares se hacían enterrar en el Ayacoral, cercado de los muertos, espacio ubicado fuera de la construcción de la iglesia, en el solar inmediato hacia el levante. Dentro de la iglesia se enterraba a la gente adinerada y por categorías, mientras que en las áreas exteriores eran sepultados los pobres, indios, esclavos, sirvientes. La posibilidad de pago de quienes adquirían sepulturas muestra la diferencia de clases sociales existentes en esa época. La venta de sepulturas constituye un elemento natural, puesto que la construcción de las iglesias en esa época era financiada con los ingresos por la venta de túmulos adquiridos por las familias pudientes. Igual hacían sacerdotes y personas importantes, habiéndose transformado en costumbre, encontrada en muchas iglesias. Estamos hablando de la Catedral Vieja sobre todo, ¿no es cierto? Está el edificio de lo que es propiamente la catedral, donde había una cripta, es decir,
un cementerio subterráneo, donde se enterraban principalmente los señores obispos que morían acá, los sacerdotes también, o algunas personalidades que se habían destacado, por ejemplo, el padre Solano, de manera que dentro del mismo concepto que yo le decía anteriormente, una vinculación con lo sagrado, hacía que se diera este tipo de tratamiento a los cadáveres de las personas que mayores servicios habían prestado dentro de la catedral o de la iglesia. La restauración de la catedral empezó en el año de 1999 y fue culminada en el año 2005, para después convertirse en un museo religioso. El órgano había funcionado hasta finales de 1960, entonces distribuyendo el viento y dándose las melodías porque soplaba hacia los tubos. Y David Mendieta es el testimonio viviente de los cambios que ha ocurrido en la catedral. Aquí era el altar de San José, que todavía está conservándose aquí, el altar San José. Ahora al costado de la Virgen de la Inmaculada, acá es un obispo, no sé. El de arriba tampoco no tengo conocimiento, pero es que cambiaron la imagen que está arriba. Sí, no me acuerdo de este. El corazón de Jesús, digamos, San José, es sí, todo un tiempo ha sido aquí y todavía está viviendo. Sí. Aquí era el altar del Señor de la Buena Esperanza, que esto ya está en la Catedral Nueva. Aquí era. Y aquí era la capilla de la Virgen de la Dolorosa del Colegio de Quito, aquí. Pero le han cambiado, ahorita son la Virgen del Dolor, nada más, no es la Dolorosa. Aquí hay unos cuadros hermosos. Vean. Sí, todavía bien. Es un cuadro sumamente hermoso, está retocado desde luego, por esta una belleza. Acá el otro, vean. También una belleza. Cuando van aquí enterrando a Dios, va la Virgen Magdalena y en fin, ya enterrando. Acá volteas ya llevándole al cementerio a Jesús en las sábanas. Durante un posterior proceso de restauración, se encontraron huesos en las paredes y abajo del piso, lo que afirmó científicamente que se enterraban en la antigüedad a las personas en las iglesias, y se encontró una catacumba cerca del altar, donde se enterraba a los obispos, y sus restos fueron trasladados a la Catedral Nueva. Para la revisión de los huesos, se siguió un proceso. Se basa en los siguientes pasos: localización, excavación y análisis de materiales. La excavación de un esqueleto o enterramiento se realiza con mucha precaución, teniendo en cuenta que una vez perturbados o removidos los restos de un lugar, nunca se podrá reconstruir la condición original. Todos estos hallazgos son tratados cuidadosamente, limpiados y pulidos para tratar de conservar el mejor material en el mejor estado posible. Gracias a estos hallazgos se puede determinar de algunas enfermedades que fueron causa de muchas muertes en estas épocas, como fue la fiebre amarilla, ya que al no tener medicamentos para curarla, morían.
Sin embargo, en el proceso de la restauración de la catedral se encontró el osorio, donde se encontraron restos de cráneos amontonados, lo cual dio pie para una nueva investigación sobre la procedencia de los huesos. La restauradora Jimena Puya nos da una hipótesis desde su punto de vista, después de haber realizado una investigación sobre el origen de estos huesos. Tenían la creencia antes de que todo el sentimiento y de que toda la vida estaba en el cerebro, entonces estaba en la cabeza. Entonces, según la hipótesis que nosotros tenemos, es que se vendían asientos de sepultura en toda la iglesia. Cogieron los padres los restos de la gente que había sido enterrada en años anteriores y crearon 3 rosarios. Uno de esos es este de aquí. La gente, al saber que encontraron huesos en el osorio y que se encontró huesos de un feto, empezó a comentar que existían túneles que conectaban a la catedral vieja con la nueva, siendo un lugar de encuentro entre monjas y curas íntimamente, y donde las monjas realizaban sus abortos y los botaban en el osorio. La arqueóloga Nikki, quien está haciendo el estudio de los huesos que se encontraron, dio a conocer una versión diferente, basada en datos científicos. Las ciudades de muchos, de muy jóvenes a muy viejos. Hay también huesos de un bebé que no fue nacido, que la madre se murió cuando ella embarazada. A donde decían ustedes que hay el túnel que da a la catedral nueva, no hay de tal cosa. Yo sí le dije el otro día, no hay tal cosa, es mentira. La gente cuando llega a la iglesia pregunta mucho sobre los túneles que hay acá, que se menciona, que la gente pregunta, que se conectaban esta iglesia con la Catedral de la Inmaculada, la Catedral Nueva. Entonces, durante la restauración se hicieron varias excavaciones, estudios. Entonces, los restauradores que nos han contado que no han encontrado ningún túnel. Están 2 criptas, pero que no llevan a ningún otro lado. Entonces, no sabemos si existió, porque hay mucha gente igual que afirma que sí estaban los túneles y que habían cruzado. Cuando se prosiguió con la restauración, no se dejó de seguir con los mitos y creencias sobre la catedral, ya que la gente, al saber que en la catedral se encontraron catacumbas, piensan que hay maldiciones y energías extrañas. Es cuando se da a conocer el mito de la maldición de la catedral. Mucha gente que ha venido acá y de pronto han escuchado ruidos y cosas y sombras. Eso sí nos han comentado la gente, los turistas o los guardias mismos que están trabajando acá. Sí, decían que era una maldición de la catedral vieja porque se habían desenterrado restos, porque se estaban haciendo las restauraciones. No sé si sea por el bien inmueble en sí, pero creo que fallecieron 3 personas durante mi estadía aquí. El arquitecto Muñoz, que estaba hecho cargo del proyecto, que fue el mentador del proyecto de restauración, falleció con un ataque al corazón. Otra persona de las que fallecieron aquí fue el señor guardia. Él nos decía que siempre veía cosas extrañas y que él parece que sufrió un infarto, sí, en la zona en donde están los guardias. Él sufrió un infarto ahí mientras se hacía café. Le encontraron ya muerto. La otra persona que falleció fue mucho antes, es otro arquitecto, me parece que es de apellido Palacios. Él estaba haciendo ya la prospección para hacer el anteproyecto de restauración del inmueble y se cayó, se golpeó la cabeza y lamentablemente falleció. Pero no sé si tenga que ver en sí el edificio o es solo un asunto casual. David Mendieta, quien vivió más de 20 años en la catedral, nos da su punto de vista sobre dicha creencia.
Ahí está bien decir que hay ruidos, casi, no, jamás tampoco, no. Una vez sí, ahora sí que me hace acordar. Mi finado padre, estábamos tranquilamente durmiendo, ya serían las 10 de la noche, ahí adentro. Y entonces, oiga, unos quejidos tremendos. ¡Ay! Mi padre, ¿sabe cómo era? Valiente y todo. Se levanta, dice, voy a ver. Entra por acá abajo y el ruido seguía yéndose. Al subir al altar mayor. Y mi papá atrás. Ya llegó al altar mayor, se desapareció. Desde ahí, nunca más ha habido. Digo, eso fue lo que me consta a mí, a mi finado padre. ¿Sabes? Pero sin embargo, el guardia que cuida ahora nos cuenta que sí ha presenciado cosas extrañas en la catedral. Siendo las 12:10 de la noche, sí, yo estaba viendo la televisión en mi cuarto. Cuando se activaron las alarmas, yo me impresioné, dije, bueno, ¿qué es lo que pasa? Bajé corriendo con el revólver, cogí de la cartuchera, saqué, bajé y prendí las luces. Pues entré corriendo y prendí las luces. Primero me paré al frente y vi un bulto en el altar mayor, ¿sí? Que estaba con los brazos para arriba, un bulto negro. Entonces yo corrí a prender las luces de la parte de aquí del museo. Y empecé a buscar por todo lado, llegué hasta el altar mayor, pero no había nada. De nuevo bajé, digamos, de ahí del altar, me dirigí a apagar de nuevo las luces y el rato que apagué, de nuevo vi ese bulto negro que estaba en el altar. Entonces esa noche yo no dormía para nada, estaba más asustado que nada. Sí. Este templo católico siempre va a estar lleno de dudas y rumores, pero la creencia y fe de cada persona que busca el lugar más cercano a la salvación. Todos somos libres de creer en un Dios, en una iglesia, en tradiciones, en tabúes, maldiciones, ya que cada uno es un libro de propios pensamientos y palabras. Inicio del espacio publicitario. De manos hábiles y de un hilar perfecto, llegan desde Manabí los sombreros auténticos de Paja Toquilla. Artesanías Latinoamericanas, tu sitio ideal para encontrar y llevar diversidad de artesanías de Ecuador. Sombreros auténticos de paja toquilla, algas marinas y paño a precios cómodos al alcance de tu bolsillo. Artesanía Latinoamericana. Encuéntranos en el local 125 pasillo 3, planta baja, Centro Comercial Quitus. Pedidos al 099-1332-018, 099-1332-018. Artesanías Latinoamericanas. El Buen Pan, pan sabroso, caliente y nutritivo para el paladar más exigente. El Buen Pan desde el año 1997, sirviéndole con la mejor calidad, porque usted se lo merece. Visítenos Principal, Andalucía y Queseras del Medio, junto al Hospital Militar. Teléfono 0986-815-370, sucursal 1, Asunción y 10 de agosto, sector elegido. Celular 0969-371-140.
Orellana. Sucursal 2, 9 de octubre y Orellana. Diagonal a la gasolinera Primax, 0999-805-740. Sucursal 3, América y Marqués de Varela, a pocos metros de la Universidad Central. Celular 0969-371-140. El Buen Pan, pan sabroso, caliente y nutritivo. Fin del espacio publicitario. Parece nomás que fuera de hablar. Bueno. Buenos días, bienvenidos a Agencia Andes de Noticias. Mi nombre es Fernando Mayorga y soy guía del Museo Municipal de Guayaquil. Bienvenidos nuevamente a esta institución centenaria, por así llamarla. Por favor, acompáñenme a un pequeño recorrido de este precioso museo que tenemos aquí en la ciudad de Guayaquil y probablemente uno de los más visitados en los últimos tiempos. Bueno, la idea principal de esta institución es mostrar el pasado de la ciudad de Guayaquil, para lo cual vamos a hacer un recorrido histórico-cultural, empezando por lo que hemos denominado como la sala prehispánica y colonial, luego avanzaremos a las salas de la colonia, emancipación, consolidación republicana y siglo XX. Síganme, por favor. Para dar la bienvenida a todos los visitantes, nos encontramos en la antesala de lo que sería el recorrido de las culturas prehispánicas que estuvieron involucradas de manera directa con la ciudad de Guayaquil. Si bien aquí lo que vamos a encontrar es una muestra arqueológica, hay que aclarar que no están todas las culturas del litoral ecuatoriano, solamente aquellas que tienen un nexo directo con nuestra ciudad. Y efectivamente, probablemente la cultura más emblemática o más identificada con Guayaquil es la manteño-huancavilca, y del cual tenemos estos tres íconos, estos tres monolitos que identifican claramente la maestría del tallado o el esculpido en piedra en grandes dimensiones. La famosa piedra de los sacrificios del lagarto encontrada en la isla Puná, una réplica de San Viritute que en la actualidad el original se encuentra en la población de Zacachún, en la provincia de Santa Elena, y la mujer de Juntas. Para empezar el recorrido siempre es necesario recordar o tratar de hacer una memoria sobre lo interesante que es nuestro pasado, ese gran pasado del cual poco conocemos. Si bien podemos decir tenemos 200 años aproximadamente de historia republicana, pero recordemos que mucho antes de la llegada incluso de los conquistadores españoles, ya aquí encontrábamos una gran diversidad cultural, una diversidad cultural milenaria, por así decirlo. Se presume que llegaron hacia aproximadamente 12.000 años antes de Cristo, allá por el final del Pleistoceno, cuando la fauna estaba empezando a cambiar en nuestro territorio. Estos son los vestigios de los antiguos, llamémosle mastodontes, ¿no? Son fósiles encontrados en la península de Santa Elena. Otra de las culturas muy estudiada y de hecho también muy admirada es la cultura Valdivia, y también tiene nexos con nuestro territorio. Probablemente muchos habrán escuchado las famosas Venus de Valdivia, aunque el término ahora ya tiende a ser un poco obsoleto, preferimos llamarlas figurinas de Valdivia, que también han sido identificadas como los otros emblemas con ritos o símbolos de fertilidad. Aquí tenemos una pequeña colección de, llamémosle, piezas cerámicas que representan la diversidad y la variedad de formas asociadas con las Venus, como las llamaban antiguamente, las figurinas de Valdivia, como preferimos llamarlas ahora. Hacia el lado de acá, la propuesta es revisar nuestro pasado a través de la tradicional división de la prehistoria, ¿no? Que nos habla, de la prehistoria, ahora se suele llamar más bien de la fase prehispánica, en la cual pues los arqueólogos, ¿no? En algún momento definieron tres periodos principales, sin mencionar el periodo precerámico, ¿no? Hablamos de formativo, desarrollo regional e integración. En esta zona tenemos una muestra de desarrollo regional, incluso de las culturas machalilla, chorrera, que pertenecen al formativo, donde se destaca la maestría cerámica.
Y vemos que ha habido una evolución en el manejo del material. La cerámica, que ha servido tanto para producir objetos de arte utilitarios como de arte de carácter ritual y simbólico. En un principio vemos que las formas tratan de asemejarse o imitar el entorno, ¿no? La naturaleza, la flora, la fauna que lo rodeaba, con cierto realismo. Es así que si de pronto encontramos algo que se asemeja a la fauna, pues trata de ser muy igual al modelo original como lo encontramos, ¿no? Pero la mentalidad empieza a cambiar, la forma de pensamiento empieza a evolucionar hacia lo místico, lo mítico, y esto se ve reflejado también en el arte, llamémosle así, de carácter ritual, donde vemos figuras fantásticas, formas que ni más ni menos pudieron haber sido traídas de elementos mitológicos y en algún momento gran parte de la creatividad de los artesanos, ¿no? También encontramos, por ejemplo, aquí en esta vitrina, los famosos sellos de la cultura jamacoaque, que si bien muy poco conocemos de ellos, probablemente, ¿no?, se presume que debieron haber sido parte de una antigua forma de escritura o tal vez simplemente utilizados para embellecer el cuerpo humano con tatuajes, ¿no? Avancemos, por favor, hacia la sala del periodo de integración. Aquí únicamente recogemos dos culturas que estaban ligadas directamente con Guayaquil. Aquella que se sentó en la gran cuenca del Guayas, ¿no?, la cultura Milagro Quevedo, y luego tenemos la cultura Manteño-Huancavilca hacia el oeste en el litoral ecuatoriano. Las dos culturas son aquellas que encontraron aquí los primeros visitantes conquistadores españoles cuando llegaron. Diversidad de pueblos con diversidad de pensamiento, y en algún momento vemos que también han evolucionado en la manera como iban trabajando los diferentes materiales y se vuelven algunos, como la Milagro Quevedo, en maestros en trabajar los metales como el oro, el bronce, la plata. También destacamos nuevamente aquí otro de los íconos de la cultura huancavilca, ¿no?, las famosas sillas en forma de U. Son símbolos de poder, ¿no?, asociado con, llamémosle así, tanto el poder civil, el poder religioso. Aquí tenemos uno de los tres tótems que se encontraron en el Cerro Las Negras, allá por el año de 1936, por el arqueólogo Ceballos, y dos de ellos se encuentran aquí en el Museo Municipal. Tenemos entendido que el otro fue donado al Banco Central del Ecuador, pero los dos que fueron donados aquí están en exhibición. Uno de ellos está en el hall principal y el otro en este salón. Son los únicos que se han encontrado en América del Sur asociados con, llamémosle así, la forma, el tallado, la madera, un tótem asociado con la fertilidad, por así decirlo. Probablemente tienen alrededor de 600 años de antigüedad. Una muestra de la maestría cerámica de la cultura manteño-huancavilca, donde si bien hemos visto que hay una preferencia por la policromía, aquí en cambio el color, si bien no está del todo ausente, hay una preferencia por los grises o por las tonalidades grises, marrones, colores oscuros. Pero nuevamente podemos apreciar aquí formas asociadas con la fauna, el ser humano, pero representadas de una manera muy, muy particular, ¿no? Vasijas, en otras palabras, antropomorfas y zoomorfas. En este momento en la historia, alrededor del siglo XVI, se da un periodo de transición con la llegada de los conquistadores españoles y el asentamiento de las primeras ciudades importantes en nuestro territorio. Entre ellas podemos hablar de Santiago de Guayaquil, San Francisco de Quito, entre otras. Pero tratar de definir cuándo con exactitud fue fundada nuestra ciudad ha sido una tarea muy difícil. De hecho, pues hasta el momento reconocemos varias hipótesis que mencionan que más bien no hubo una fundación aquí en la región donde tenemos, sino que hubo un traslado o un proceso fundacional hasta que hacia el año de 1537, y se le atribuye a Francisco de Orellana, la ciudad definitivamente queda asentada al pie o a las faldas del Cerro Santa Ana y el Carmen. Y esta maqueta recoge ya
alrededor de 100 años después de que la ciudad queda definitivamente establecida en la zona conocida como La Culata en algún momento de la historia. ¿Qué es lo que representa esta maqueta? Pues un momento en la historia, así debió haber sido la ciudad cuando en el año de 1687 tuvo que enfrentar uno de los problemas que asolaron la ciudad en aquel entonces, la invasión pirática de una coalición internacional de franceses y holandeses, ¿no? Liderada por los capitanes Gournier, Picard y Hewitt. En 1687 la ciudad fue asolada, quemada, por así decirlo, y saqueada por estos piratas que hemos mencionado. Y esta fue la pequeña ciudad que, si bien, como mencionábamos, estamos hablando de una ciudad pequeña, pero también debió haber sido muy próspera para haber sido codiciada por los piratas que llegaron acá en 5 ocasiones, por así mencionar, ¿no? Se registran 5 invasiones piráticas en la historia colonial de nuestra ciudad. 1687 fue un año clave para la ciudad, debido al desastre que representó para la ciudad el ataque de estos piratas. Las autoridades, buscando un lugar más seguro para reconstruir o rehacer la ciudad de Guayaquil, pues logran obtener la veña del rey para que ésta se traslade más hacia el sur, hacia un lugar denominado como Sabaneta, y allí refundar, ¿no?, nuevamente Guayaquil. Y eso fue lo que sucedió, pero desafortunadamente no todos los pobladores decidieron trasladarse al nuevo territorio en el cual se iba a reconstruir o a recrear la ciudad de Guayaquil. Algunos decidieron quedarse en la antigua Guayaquil al pie del cerro. Y es así como nace la sección que será conocida como Ciudad Nueva, y eso es lo que representa esta maqueta, ¿no? Ciudad Nueva, para que podamos entender y ubicarnos en el tiempo, estaría ubicada precisamente en los alrededores donde está el Museo Municipal de Guayaquil. En la entrada principal, aquí encontramos, como mencioné en algún momento, uno de los 3 tótems encontrados allá por 1936 y 2 de ellos donados a esta institución o al Museo de la ciudad de Guayaquil. Este es el que está en mejor estado de conservación, tiene 8.5 metros de altura y está trabajado en madera de huasango y, reitero nuevamente, debe tener alrededor de 600 años de antigüedad. Tiene en relieve tallado 32 figuras entre humanas, 32 figuras humanas entre femeninas y masculinas, y 2 lagartos en la cúspide, uno que asciende y otro que desciende, también lógicamente relacionados con algún culto a la fertilidad. Avanzamos por acá, por favor, con el recorrido histórico. Bueno, aquí continuamos el recorrido por el Guayaquil colonial, ¿no? Básicamente lo que queremos destacar aquí son llamémoslo así, los hechos relacionados con la producción, el comercio, los astilleros, piratas y naufragios, censos, incendios y pestes, y la arquitectura y la obra pública de Guayaquil, ¿no? Guayaquil se perfila en la época colonial como un centro de desarrollo comercial, era puerta de entrada y salida hacia la Real Audiencia de Quito, por lo tanto, un punto clave para el comercio, llamémosle así, internacional en aquel momento, ¿no? Nuestros principales productos de exportación, entre ellos se menciona el café, cacao, tabaco, maderas, ¿no? Mencionemos maderas también muy demandadas en otros extremos llamémosle así, del imperio español, como por ejemplo la ciudad de Lima, que pues era uno de nuestros principales clientes en la compra de maderas para la construcción, ¿no? También aquí se estableció el Real Astillero del Mar del Sur, ¿no? Es decir, en otras palabras, aquí de manera oficial se construían los mejores y los más grandes galeones que surcarían el Mar del Sur, en otras palabras, lo que ahora conocemos como el Océano Pacífico. Debido a la abundancia, nuevamente, como mencioné, de maderas aptas para este trabajo y también la cantidad y también, llamémosle así, la mano de obra barata que se encontraba aquí en la ciudad de Guayaquil, ¿no? Y a esto también están asociadas las historias de los grandes naufragios, ¿no? Los galeones que en algún momento partían hacia España cargados de todos esos tesoros que eran
que eran obtenidos aquí en las colonias y iban hacia las arcas del rey allá en España. Si en algún momento estos galeones no eran atacados por piratas, en algún momento tuvieron que enfrentar las fuerzas de la naturaleza y pues desafortunadamente en algunos casos los naufragios fueron un hecho. Es así que de los rescates de naufragios que todavía se siguen encontrando, ¿no?, podemos encontrar grandes tesoros y entre ellos pues las cargas que venían e iban, ¿no?, de los principales polos, llevando pues toda aquella riqueza en oro y plata. Para una muestra pues las famosas macuquinas y los pesos de la época colonial elaborados en plata. Desafortunadamente al ser un lugar, una ciudad próspera económicamente, también fue, o mejor dicho, también fue objeto de llamar la atención de aquellos que pues se dedicaban a la piratería. En algún momento de la historia el Imperio Español se encuentra con dos formidables enemigos, por así decirlo, potencias que estaban surgiendo, Francia e Inglaterra. Inglaterra, por ejemplo, armaría corsarios que vendrían a saquear las ciudades, los puertos principales y, ¿por qué no?, también a atacar aquellos galeones que iban cargados de tesoros hacia Europa, ¿no? Aquí destacamos aquellos que de manera directa o indirecta tuvieron que ver con la historia de Guayaquil en las 5 invasiones piráticas más destacadas que hemos registrado en la historia, ¿no? Por ejemplo, se mencionan a Thomas Cavendish, William Dampier y George Anson, entre otros. Si bien se puede decir que pertenecimos a la Real Audiencia de Quito, este territorio, la provincia de Guayaquil, tenía la denominación de corregimiento, una extensión mayor a lo que es en la actualidad la provincia del Guayas, porque integraba lo que es ahora las provincias de Santa Elena, parte de Los Ríos, El Oro, Manabí, hacia el norte, y llamémosle así que todo ese territorio era el corregimiento de Guayaquil, que debido pues la necesidad de un resguardo presente y constante de militares para defenderla en contra de los ataques piratas, las autoridades deciden allá recién por 1763 ascender el corregimiento a la categoría de gobierno militar. De 1763 hasta, llamémosle así, la época de la independencia, Guayaquil era un gobierno militar. Esto significaba que el gobernador era una persona formada en las armas, por así decirlo. Y esta es la galería de llamémosle así, los más destacados gobernadores que tuvo Guayaquil en aquella época. El primero de ellos, Antonio de Zelaya, y llegado hasta el último que tuvo que afrontar el levantamiento, o llamémosle así, la independencia de 1820, el 9 de octubre, el gobernador José Pascual de Vivero. La cultura, las artes, las ciencias tienen sus dignos representantes en la época colonial. Si bien los hombres de letra más destacados, todos ellos venían de formación religiosa, especialmente de los jesuitas, también hay que destacar a aquellos que como Pedro Franco Dávila contribuyeron a las ciencias naturales en aquel momento. Un guayaquileño destacado, Pedro Franco Dávila, es reconocido mundialmente por ser el fundador del Gabinete Real allá en Madrid, ¿no?, de Ciencias Naturales, que sería el antecedente para lo que ahora conocemos como el famoso Museo del Prado y también el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, ¿no? Entre otros, pues destacan Jacinto Morán de Butrón, ¿no?, Jacinto de Evia, literatos, religiosos, también poetas, Juan Bautista Aguirre, la cumbre de las letras coloniales, tanto como teólogo, religioso y, ¿por qué no?, también como hombre de ciencias y, sobre todo, reconocido como el más grande poeta del periodo colonial. Hacia finales del siglo XVIII y inicios del siglo XIX, a nivel mundial se dan vientos de cambio en cuanto a las formas de gobierno. Tenemos como antecedente pues la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, que al mismo tiempo pues son ejemplos puestos para que acá en América también la gente, las instituciones y el pueblo en general estén a favor de un cambio de gobierno. Guayaquil no es la excepción, ¿no? Ya vemos que aparecen eventualmente las figuras de Simón Bolívar, José de San Martín, pero sin embargo Guayaquil no
decidió esperar a esas dos formidables personalidades y en 1820, un 9 de octubre, declara su independencia. Esta es una copia facsimilar del acta de independencia del 9 de octubre de 1820 y alrededor tenemos la galería de los próceres destacados de la independencia. Entre ellos, pues la figura principal reconocida por la formación del primer gobierno de Guayaquil independiente, el señor José Joaquín de Olmedo, la contribución también de notables guayaquileños y otras figuras también que participaron de manera muy decidida en lo que sería llevar ya a la práctica el hecho de la independencia. Hacia este lado vamos a encontrar unas reliquias de personajes asociados con la independencia, como José Joaquín de Olmedo, Luis de Urdaneta y León Febres Cordero, armas de la época de la independencia, también una recolección acá de imágenes de la época, ¿no? Mitad del siglo XIX, o llamémosle así, también pocos años alrededor de dada la independencia de Guayaquil, ¿no? Algunos bienes que pertenecieron al mariscal Antonio José de Sucre y unas pinturas inspiradas en aquellas que realizaría Ernest Charton, un viajero francés que haría una de las más interesantes y pintorescas imágenes de Guayaquil de mediados del siglo XIX, ¿no? ¿Por qué están aquí? Bueno, pues básicamente porque recogen de una manera muy realista el hecho de la geografía, la urbe, las costumbres del Guayaquil de mediados del siglo XIX, ¿no? Empezando desde, por ejemplo, esta que representa Guayaquil a la orilla del río, ¿no? Las balsas, las grandes balsas que eran también habitadas. Al fondo del paisaje vemos pues el tradicional o muy reconocido Cerro de Santa Ana, el antiguo estero de Villamar, ¿no? Que en la actualidad sería la calle Loja y en algún momento era el límite sur de la antigua ciudad de Guayaquil, ¿no? José Joaquín de Olmedo fue un pensador y estadista y también poeta, ¿no? Cuya muestra pues tenemos aquí una copia facsimilar hecha de su mano, de puño y letra, por así decirlo, de la obra más reconocida de su autoría, que es La Victoria de Junín. Por otro lado también el Reglamento Provisorio de Guayaquil, una recolección de ejemplares del primer periódico de nuestra ciudad, denominado El Patriota de Guayaquil, y aquí tenemos un boceto, una maqueta de lo que eventualmente sería el monumento a la entrevista de Bolívar y San Martín, ¿no? Esta maqueta fue rechazada, el comité que mandó a erigir dicho monumento no estuvo de acuerdo por no ajustarse a los cánones estéticos de la época y pues terminamos obteniendo la imagen también muy reconocida como ícono de Guayaquil en la actualidad, que se encuentra en el hemiciclo de la Rotonda en el Malecón 2000. Ahora, ¿por qué es importante la entrevista de Guayaquil? Por un simple hecho, diría, porque fue la única vez en la vida en que estos dos grandes personajes, los libertadores de América del Sur, se encuentran en persona. Y este hecho también significa, entre otras palabras, la consecución de la independencia del Perú. Conocemos, ¿no?, por fuentes históricas, que entre otras de las preocupaciones de San Martín era quién iba a tomar la posta cuando él se retire, como así efectivamente lo hizo, para culminar el hecho de la independencia total de América del Sur y especialmente con el Perú, por así mencionarlo, ¿no? Entramos ya al periodo conocido como la República. 8 años formamos parte del proyecto de Simón Bolívar, identificado como la Gran Colombia. Éramos el Departamento del Sur, así era nuestra denominación. Hacia 1830, un 13 de mayo, una junta de notables decide pues la separación de la Gran Colombia y la fundación de la República del Ecuador. Así sería como nos reconocemos hasta nuestro día. Y esta galería pues no hace ni más ni menos que rendir homenaje a uno de los primeros ciudadanos ilustres y patriotas de Guayaquil, don Vicente Rocafuerte, quien sería el segundo presidente constitucional y, ¿por qué no valga la pena volver a mencionarlo?, el primer presidente ecuatoriano.
Don Vicente Rocafuerte muere en el año de 1847 en la ciudad de Lima. Y allí en el Cementerio General de Lima fue enterrado en un hermoso mausoleo que fue mandado a construir por su viuda. Pero eventualmente, hacia finales del siglo XIX, se crea un comité que tenía el propósito de repatriar los restos mortales de este ciudadano ilustre y traerlos de vuelta a la ciudad o a su ciudad natal. Este cofre fue utilizado para trasladar los restos mortales de don Vicente Rocafuerte desde Perú hacia la ciudad de Guayaquil. Y en la actualidad, pues luego de haber estado en algún tiempo ubicado sus restos mortales en la Catedral de Guayaquil, en la actualidad encontramos un mausoleo que está en la puerta número 3 del Cementerio General de Guayaquil. Avanzando en la historia, vemos que el ascenso del, llamémosle, expresidente Gabriel García Moreno, si bien ha sido un periodo para la historia muy polémico, también destacaremos que si bien los detractores de él lo veían como un tirano, también podríamos mencionar que se preocupó también en la educación, el impulso a las artes, las vías de comunicación y más que todo de que haya honestidad en las cuentas públicas, por así decirlo. Aquí, avanzando en nuestro recorrido cronológico, vamos a ver que el siglo XIX y ya inicios del XX representan un cambio ideológico político en nuestra realidad como república. Es así que uno de los personajes destacados de este cambio, quien llevaría adelante la famosa Revolución Liberal, allá por 1895, con un triunfo, es el general Eloy Alfaro, del cual tenemos algunos recuerdos, algunas de sus pertenencias, alguna memorabilia asociada con el periodo de la Revolución Liberal. Guayaquil es muy importante para la Revolución Liberal porque fue el bastión de lucha principal para don Eloy Alfaro. Aquí encontraría gran apoyo y aquí organizaría todos sus movimientos y, en otras palabras, mucha de su estrategia política que la llevaría al triunfo en la Revolución Liberal surge también con el apoyo de Guayaquil como tal. Él fue quien terminó la construcción de una de las, llamémosle así, obras llamémosle así, monumentales en cuanto a tratar de unir nuestro país, integrar, que sería la construcción del ferrocarril. Una galería de personajes ilustres del siglo XIX y aquí recogemos una escena asociada al gran incendio de 1896. En la historia colonial de Guayaquil encontramos que han habido muchos incendios. Algunos de ellos, si bien eran causados por accidentes y debido a que la mayoría de las construcciones estaban trabajadas con madera, caña y techo de paja, cuando había un accidente, un fuego, y depende de la época del año, si había fuertes vientos o no, pues arrasaba manzanas enteras y a veces llegaba a afectar en gran medida a la ciudad. Ya en la época republicana, uno de los trágicos hechos para 1896 es que denominamos con el nombre del gran incendio que redujo a cenizas la ciudad de Guayaquil. Aproximadamente 48 horas el incendio estuvo sin poder haber sido controlado, causando una gran pérdida para toda la ciudad. Gracias al apoyo de la comunidad iberoamericana, de nuestro país, por así mencionarlo, Guayaquil nuevamente surge como el ave fénix de entre el fuego para hacia el siglo XX proyectarse nuevamente como un puerto principal y también una ciudad muy acogedora en la cual pues muchas poblaciones mejor dicho, gente de diversas poblaciones, tanto de la sierra, el norte, de la costa, el litoral, el sur, vienen aquí en busca de mejores oportunidades. Es una ciudad de brazos abiertos que, como digo y reitero, gracias al apoyo de la comunidad ecuatoriana y la integración y acogida no solamente de nacionales, como mencioné, sino también de comunidades italianas, libanesas y, por qué no, también comunidad china, en la actualidad pues es un gran polo de desarrollo comercial y económico. Aquí llegamos a la parte final donde agradecemos su presencia por el recorrido de la historia de Guayaquil. Este es el Guayaquil eterno, ¿no? Si bien aquí no destacamos algunos hechos históricos
reconocidos en el siglo XX. Más bien tratamos de hacer un homenaje a aquellos ilustres ciudadanos que contribuyeron con el desarrollo y el engrandecimiento de esta ciudad. Imágenes del siglo XX y pues el famoso y muy querido automóvil que perteneció al doctor Modesto Carbo, que pues como anécdota diría que a veces vienen personas de la tercera edad, adultos mayores, que vienen exclusivamente para ver si el auto sigue aquí, porque ellos recuerdan que de pequeñitos, ¿no?, ellos veían al doctor manejando, ¿no?, el automóvil en las calles de Guayaquil. El doctor, habría que destacar que el doctor Modesto Carbo fue un personaje muy querido en la ciudad de Guayaquil, más que todo por sus actos de filantropía, ¿no? Bueno, este es Guayaquil, ciudad hermosa de la América Guirnalda, de la tierra bella esmeralda y del mar perla preciosa, como lo diría las décimas a Guayaquil de Juan Bautista Aguirre. Y con eso pues despedimos el pequeño recorrido histórico de nuestra ciudad de Guayaquil. Lo que hemos presenciado es la historia cultural de Guayaquil, pero también el museo cuenta con una sección de historia natural. Desde hace un año atrás hemos abierto una sala nueva que me gustaría que vengan y la conozcan. Acompáñenme, por favor. Bienvenidos nuevamente. Esta es una pequeña sección donde recogemos la historia de Guayaquil allá por el año de 1842. Y de hecho es algo muy curioso lo que sucedió aquí. Este es un museo que, como vemos, construido como tal fue en el año de 1970. Pero en una de las reformas que se hicieron aquí en el sitio, se encontraron estos restos, llamémosle así, óseos, ¿no? Investigando un poquito más, todos sabemos que antes de ser esta la biblioteca y museo donde la encontramos, del municipio, ¿no?, antiguamente aquí estaba la iglesia de San Agustín. La iglesia de San Agustín y el convento de San Agustín estuvieron en este sitio hasta el año de 1902. Eventualmente esto pasó a ser propiedad municipal, ¿no?, y es aquí donde se construía nuevamente, repito, la biblioteca y museo. Pero ¿qué sucede? En el año de 1842 Guayaquil tuvo una epidemia de fiebre amarilla que diezmó la población. En aquel entonces el gobernador era don Vicente Rocafuerte, quien, a diferencia de otras autoridades que decidieron pues por los medios que tenían alejarse de la ciudad, buscar resguardo, él firmemente se quedó aquí para, de una manera muy decidida y firme, mostrar sus dotes de líder y sacar adelante a la población de esta gran crisis. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Como el cementerio no daba abasto, pues el gobernador de Guayaquil dio la orden que junto a las iglesias o en algunos lugares adecuados se creen o se hagan fosas comunes para enterrar a todas las víctimas de la fiebre amarilla. Tenemos identificado que en este lugar pues estuvo la fosa común donde se vinieron a enterrar los despojos de las víctimas de aquel entonces, ¿no?, junto a la antigua iglesia de San Agustín. Y esto es lo que recogemos aquí, ¿no? En otras palabras, este es un pequeño museo in situ dentro de un museo, por así decirlo, ¿no?